¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el confinamiento? Me presento, soy Álvaro Sánchez y soy nutricionista. Entonces lo que pretendo con esta serie de vídeos es ayudaros en la medida de lo posible a prevenir complicaciones relacionadas con la diabetes y obviamente a hacerlo mediante el control de la alimentación, que es al fin y al cabo de lo que yo sé. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar a hablar y vamos a empezar a hablar de conceptos básicos y de recomendaciones. Entonces, no me quiero detener mucho en lo que es la parte de cuál es vuestra patología, porque probablemente ya la sepáis, pero lo más importante en estos casos es el objetivo número uno, es el control glucémico, es decir, controlar la glucosa que hay en sangre y controlar todos los posibles factores relacionados con la inflamación o relacionados en cómo esa glucosa va a entrar en nuestras células o esa glucosa, o sea, esas células van a reconocer a la insulina. Bien, porque al fin y al cabo en la resistencia a la insulina en esa dificultad influye la cantidad de carbohidratos que uno consume. Así que tenéis que medir raciones, tenéis que fijaros en la cantidad sin agobiaros, pero hay que medir. Hay que hablar de restringir azúcares. Obviamente ya sabéis que hay que evitar el consumo de dulces. Lo difícil es el cómo. A qué está asociado el consumo de dulce o cómo voy a conseguir controlarme, más allá de prohibirlo que lo tenéis claro. A elegir alimentos de bajo índice glucémico, es decir, elegir fundamentalmente aquellos alimentos vegetales que tienen un mayor contenido en fibra, preferir una legumbre, un pan blanco. Ordenar muy bien las tomas, y eso depende de cada caso, pero claro, en función de cómo distribuyamos el carbohidrato va a estar la glucemia en sangre más o menos estable. Y obviamente otros nutrientes que van a influir en esa resistencia a la insulina, y estoy hablando de antioxidantes, grasa insaturada, aceite de oliva, frutas, verduras, también van a influir en esta inflamación. Por supuesto, si hay un exceso de grasa abdominal, que suele ser muy común, hay que intentar reducirla. Vigilar muy bien tanto el aporte de fibra como el aporte de probióticos para la microbiota intestinal y intentar controlar o intentar hacer algo para disminuir esa posible situación de estrés, de incertidumbre que te puede generar ansiedad y que nos va a afectar este control glucémico. Y por supuesto asegurar un mínimo de ejercicio en confinamiento. Entonces, todas estas recomendaciones están enfocadas obviamente a paliar las posibles complicaciones crónicas que podáis tener y que obviamente tienen que estar controladas por vuestro médico y como veis coordinadas con un nutricionista, como es la retinopatía, nefropatía, neuropatía o la más común que es la aterosclerosis. Pero me voy a centrar más en aquella situación que es muy común y que es más fácil de controlar con una recomendación de alimentación, que es el síndrome metabólico, que no deja de ser ese puzzle en el que influye la grasa abdominal, la tensión arterial, la resistencia a la insulina y el aumento de colesterol, triglicéridos en sangre, una dislipemia. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo se está viendo que este síndrome metabólico afecta negativamente a aquellas personas infectadas con COVID, aumentando el riesgo de mortalidad porque no deja de haber en estos casos una mayor inflamación y afecta a nuestro sistema inmunitario. Bien, entonces, ¿cuál es la mejor pauta de todas para este síndrome metabólico? Conseguir controlar el peso, pero cuidado, para ello la dieta tiene que estar personalizada, hay que ver el caso uno por uno, más que medir calorías, hay que fijarnos en el aporte de nutrientes y sobre todo lo que tenemos que fijarnos es en asegurar una pérdida de grasa corporal y evitar la pérdida de músculo. Y ahora es mucho más importante un confinamiento porque nuestra actividad física es mucho menor. Por eso hay que asegurar un mínimo de ejercicio y hay que evitar que haya carencias de nutrientes. Y podréis pensar en la proteína, pero no solo eso, sino también hay que asegurar el carbohidrato. Ese carbohidrato, si hay una restricción muy brusca, también se va a perder músculo. Y luego lo normal es que a lo mejor incluso haya un efecto rebote. Y respecto a las pautas de nutrientes que os decía que son más importantes relacionadas con ese síndrome metabólico, hay que controlar mucho, restringir el sodio, la sal, conservas, procesados, grasas saturadas, que son todos aquellos alimentos animales, como embutidos, quesos, carnes rojas, hay que tenerlos muy controlados. Así como aumentar o asegurar el consumo de fibra. Pan integral, legumbre, frutas, como veis, alimentos que contienen carbohidratos, pero que no deben faltar en vuestra alimentación. Por mucho que incluso la glucemia esté elevada, hay que asegurar siempre un mínimo de estos alimentos porque si no, no hay fibra. Y aceite de oliva y frutos secos, que uno podrá pensar, pero es que el aporte calórico es muy alto. No pasa nada, son necesarios y son
mejores si lo que queremos es reducir el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, no restringáis mucho, al contrario, asegurar su consumo. Y luego, otros nutrientes que van a ser fundamentales es el consumo de probióticos de cara a esa microbiota intestinal, yogures, si lo queréis ver de forma más fácil, asegurar el consumo de pescado por el omega 3 y la vitamina D, que también hace un efecto en todo este combo inflamatorio, y antioxidantes, que estoy hablando de frutas, verduras, lo ideal es que sean de temporada, pero asegurarlo diariamente para que ese aporte de antioxidantes, que no solo viene bien el síndrome metabólico, también a nivel del sistema inmunitario, sea suficiente. Así que lo que os propongo para el siguiente capítulo, que esto en Netflix no os ponen deberes, pero yo sí, es que os fijéis en lo que coméis. Obviamente que hagáis una alimentación que sea saludable con estas pautas. En siguientes episodios lo que hablaremos es mucho más en detalle de estos alimentos, de cuáles son las raciones y cuál es la recomendación respecto a raciones o platos o intercambios para que lo consigáis medir bien y para que sea muy muy práctico. Así que hasta el siguiente episodio me despido y que tengáis una buena semana y sobre todo cuidaos, que esto es al fin y al cabo lo importante y lo que os estoy diciendo.